De acuerdo, muchas gracias. Señora presidenta y miembros de la mesa, señores diputados, buenas tardes. He sido convocada a esta comparecencia y espero poder responder satisfactoriamente a las preguntas que se me formulen. No obstante, antes de nada, quiero que mis primeras palabras hoy aquí sean de condolencia y consideración para las víctimas, familiares y allegados del accidente del avión de Spanair, que tuvo lugar el día 20 de agosto del año 2008 y a las cuales muestro mi profundo respeto y pesar por los sucesos acaecidos. En segundo lugar, quiero señalar que en la actualidad soy vocal del Pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. En junio de 2010 fui nombrada por primera vez para el periodo 2010-2016 por parte del ministro de Fomento. En julio de 2016, tras la renovación parcial del Pleno y de la presidencia de la Comisión, fui de nuevo nombrada por la ministra de Fomento para el periodo 2016-2022 en el que nos encontramos en la actualidad. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil es un órgano colegiado, especializado, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, al que corresponde la investigación técnica de los accidentes e incidentes graves de aviación civil que ocurran en nuestro Estado, tal y como se establece en el Real Decreto 629 de 2010 y en la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea. Además, según se señala en los referidos preceptos, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil actúa con independencia funcional plena en el desarrollo de sus competencias. La investigación técnica tiene como objeto la determinación de las causas de los accidentes e incidentes de aviación civil y las circunstancias en las que se produjeron, con la finalidad exclusiva de prevenirlos en el futuro, y la formulación de recomendaciones de seguridad que eviten su repetición. En ningún caso estará dirigida al establecimiento de la culpa o de la responsabilidad de los mismos. Esta investigación técnica es tan antigua como la propia historia de la aviación, ya que los mismísimos hermanos Wright, pioneros y referentes absolutos del comienzo de la aviación, lo fueron también en la investigación técnica de sus propios accidentes. No obstante, hubo que esperar hasta el año 1944, en el que tuvo lugar la Conferencia de Chicago, que dio lugar al convenio del mismo nombre llamado Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y posteriormente al año 1947, cuando se creó la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, para poder dotar a esta actividad de una reglamentación clave para organizar los muchos, diversos y relevantes aspectos que supone. Es así como ya en el propio articulado del convenio aparece la obligatoriedad de la investigación de los accidentes e incidentes graves para los Estados signatarios del mismo. Y poco tiempo después aparece el anexo 13 al convenio, donde se establece el primer marco normativo internacional para la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil. Según el citado anexo 13, el Estado responsable de la investigación es el Estado del suceso. No obstante, se contempla que el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación tengan derecho a nombrar un representante acreditado cada uno, para que participe en la investigación. Asimismo, un Estado que tenga especial interés en un accidente por haber perecido o haber sufrido lesiones graves en el accidente nacionales del mismo tendrán derecho a nombrar un experto. Este marco de colaboración instituido por OACI obliga a una necesaria cooperación de carácter internacional, habida cuenta de la globalización de la industria del transporte aéreo en cuanto al carácter de las rutas, de los pasajeros, los operadores y el personal involucrado en estas tareas, así como por el carácter internacional de la industria de aeronaves, motores y sistemas y equipos de a bordo. Por otro lado, además, esta cooperación se ve reforzada por el hecho de que todos los Estados están interesados en que haya el más alto nivel de seguridad aérea para la protección de sus ciudadanos y su desarrollo económico. De esta forma se establece un marco de colaboración muy activo. En atención a la obligación de investigar los accidentes e incidentes graves, los Estados signatarios del Convenio de Chicago han establecido sus propias autoridades de investigación, siendo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil la relativa a España. No obstante, también nuestro Estado ha recogido y adaptado este marco de OACI al ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley de Navegación Aérea, el Decreto 959 del año 74, el Real Decreto 389 del año 98, el Real Decreto 629 de 2010 y, finalmente, la Ley de Seguridad Aérea, Ley 21/2003. Por último, desde el año 2010, además, la Unión Europea ha dado un paso adelante y ha regulado esta actividad, incluyendo avances notables. Este marco es el Reglamento UE 996 de 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE, al cual nuestra Ley de Seguridad Aérea se adaptó en 2011. En relación al tema que motiva mi comparecencia, simplemente quiero recordar que la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, encargada de la investigación del accidente del avión de Spanair como Autoridad de Investigación de España, emitió un informe final en julio de 2011, previa emisión de 3 informes intermedios y varias recomendaciones de seguridad. Estos 4 informes fueron un informe preliminar en octubre de 2008, el informe interino en agosto de 2009, el informe de progreso en agosto de 2010 y el informe final en julio de 2011.
Los 3 primeros informes, como se ha dicho, fueron de carácter intermedio e iban reflejando el progreso de la investigación. No obstante, el único informe definitivo es, por tanto, el informe final, que ya recoge el resultado de la investigación terminada. Sumando las recomendaciones que se fueron emitiendo desde el comienzo de la investigación hasta las contenidas en el propio informe final, se emitieron un total de 33 recomendaciones. No obstante, como algunas tenían diversos destinatarios al mismo tiempo, si las separamos en recomendaciones individuales por destinatario, es un total de 43. Tal y como se indica en el anexo 13, una recomendación sobre seguridad operacional es una propuesta de una autoridad encargada de investigación de accidentes basada en la información obtenida de una investigación, formulada con la intención de prevenir accidentes o incidentes y que en ningún caso tiene el propósito de dar lugar a una responsabilidad. Bien. Además, las recomendaciones sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir también de otras fuentes, por ejemplo, los estudios de seguridad. Conviene remarcar el empleo de la palabra recomendación, que ya habla de la no obligatoriedad de su aplicación, aunque se considere altamente aconsejable. Con estas breves palabras ya acabo mi intervención. Quedo a su disposición para tratar de responder lo mejor posible a las preguntas que se formulen sobre el motivo de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cuervo. Empezamos con los grupos. El grupo mixto, señora Brama, su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cuerno. Lo primero que le quería preguntar es si antes de entrar como vocal en la SIAC, ¿usted tuvo alguna relación con la SIAC? Buenas tardes. No. Me refiero profesionalmente. Como investigadora tampoco. ¿De la CIAC? Lo que estoy diciendo es que si tuvo alguna conexión, alguna relación con la SIAC, tampoco como investigadora. No, fui una vez a una visita autorizada por su señoría el juez en una causa en la que trabajé como perito para la acusación particular, que eran los familiares de las víctimas de un accidente. ¿Qué accidente fue? El accidente de Torayola. O sea que usted fue perito en un accidente que investigó la SIAC previamente. Le estoy preguntando. Sí, yo ayudé a las familias a elaborar un informe que me pidieron. ¿Cómo, quién y cuándo la contactaron en 2010 para nombrarle para ese puesto? Me contactó directamente la que fue nombrada como presidenta. ¿Quién era? Doña Rosa Arnaldo. Muy bien. ¿Tienen régimen de incompatibilidades los miembros de la SIAC? Pues yo no soy jurista, soy ingeniero y hasta donde yo sé nos aplican los preceptos, digamos, del ordenamiento jurídico nacional que tienen que ver con el funcionamiento de los órganos colegiados. Entonces hay aquí una serie de leyes que regulan el funcionamiento de estos órganos y luego en las propias, digamos, preceptos que regulan la investigación de accidentes se establece que cuando se va a nombrar a un vocal del Pleno, igual que al presidente, se nos pide el currículum vitae. Ese currículum vitae viene aquí a través del ministro de Fomento a la comisión correspondiente del Congreso, donde es examinado y entiendo que si se aprecia alguna situación de incompatibilidad, pues nos harían saber que no somos elegibles para ese puesto. Yo, en mi caso, se me requirió en las 2 veces en las que he sido, en la primera nombrada, en la segunda, bueno, vuelta a nombrar, por decir de alguna forma, o mantenida en el puesto, se me requirió que aportara el currículum vitae, cosa que hice, y quedé, por tanto, al tanto de lo que me dijeran. En cualquier caso, en las reuniones del Pleno, como todo órgano colegiado, pues si hay alguna causa que le haga a uno sentirse incompatible, pues evidentemente el presidente es quien entiendo que regula la sesión y dictaminaría lo que corresponda. En el tiempo que lleva, ¿ha habido en algún momento conflicto de intereses por relaciones profesionales o mercantiles con empresas del sector aéreo de miembros? Yo no sé. Mientras usted ha estado, nunca se ha debatido ese posible conflicto de intereses por las relaciones de miembros y vocales con empresas aéreas. Usted recuerde, nunca se ha planteado. Yo creo, de ese tema se ha hablado, evidentemente, para que todos subiéramos en la situación en la que estamos, pero no recuerdo un debate específico en relación a lo que me está diciendo. No recuerdo. O sea, que usted cree que ningún miembro vocal de la SIAC
tiene conflicto de intereses porque no trabaja ni tiene ningún tipo de relación con empresas del sector aéreo. ¿Los vocales en la actualidad se refiere a los que están activos en este momento? Y los que estuvieron en la época suya. Bueno, yo sé que ha habido vocales que han renunciado a su puesto. Sí, pero le he hecho otra pregunta. Que si usted... Pues entonces, perdóneme, no le he comprendido lo que me está preguntando. Sí. Si me lo formula otra vez... Que si usted considera que es normal que haya relaciones profesionales o mercantiles con empresas del sector aéreo de miembros de vocales de la Yo entiendo SIAC. Que entre las personas elegibles para el puesto de vocal, como dice la propia normativa, que se cogen por su prestigio o por su actividad en diversas áreas donde se incluye el transporte aéreo, las operaciones aéreas, la industria aeronáutica, la investigación, etcétera, pues evidentemente, mientras que se escojan personas que están en activo, pues sí pudiera haber una situación. La pudiera haber hipotéticamente, o sea, que es potencialmente un suceso que puede ocurrir, evidentemente. Claro, si coges a una persona que está jubilada, pues si no tiene ninguna actividad, porque puede ser un jubilado que tenga actividad, si es un jubilado que no tiene actividad, pues no la tendrá. No entro a valorarlo, quería saber su opinión y la información. ¿Usted cree que los miembros de la SIAC deben de vivir en España? Yo creo que tienen que estar a la disposición de la actividad. Y entonces, mientras que cumplan con la actividad, pues me parece que si lo pueden compatibilizar, me parece correcto. Pero no entro a valorarlo, no es una misión mía valorar ese tipo de cosas. Están por encima de mi papel. ¿Usted sabe por qué la SIAC no tomó declaración al médico y el enfermero que estuvieron 50 minutos solos antes de que llegara el médico del SAMUR, ni a los bomberos que estuvieron también solos en esos primeros momentos, a ninguno de los bomberos, dado que el informe de la SIAC entraba en la valoración del funcionamiento de los servicios de emergencia, donde se dijo que funcionaban razonablemente bien? ¿Usted considera normal y considera que no tenía interés la declaración ni del médico que estuvo solo con un enfermero en los primeros 50 minutos, ni de los 7 bomberos que estuvieron a pie de terreno esos 50 minutos? A ver, nosotros cuando llegamos la investigación estaba hecha y lo que se llama investigación de campo estaba hecha y se estaba, digamos, progresando en las líneas de investigación para averiguar las causas. Entonces se nos aportó una información sobre, digamos, la situación en la que se encontraba la investigación y ignoro eso que me está usted comentando, porque digamos que los vocales del Pleno no llegamos a ese nivel de información. Se nos presentó una información que nos parecía suficientemente extensa y detallada para describir la situación a la que usted se está refiriendo, sin entrar al nivel de detalle al que usted me está requiriendo, y no le puedo decir. Al detalle no, al nivel de información. O sea, aquí han declarado tanto los bomberos como el médico del SAMUR que nadie les preguntó nunca nada de cómo habían sido esos primeros 50 minutos inmediatamente después del accidente, ¿no? Y como ustedes sí firman, ya firman una afirmación, pues a esta comisión y a esta portavoz pues le ha parecido extraño. La última pregunta, señora presidenta. Usted conocerá el informe A029-2002 que la SIAC emitió sobre ese accidente de Torayola, sí, que usted ya me dijo antes, sí, donde la recomendación 406 se dirige a la Dirección General de Aviación Civil para que defina las verificaciones necesarias para otorgar, renovar, prorrogar un certificado de aeronavegabilidad. ¿Qué opinión le merece que la Dirección General de Aviación Civil, como nos indicó don Manuel Bautista, decidiera no seguir esa recomendación, alegando que la normativa europea iba a cambiar, cuestión que se produjo más de 2 años después, concretamente a finales del 2008? Bueno, yo, en primer lugar, en el periodo en el que se emitió este informe, se hizo de investigación, yo no era miembro del Pleno. Por tanto, conozco el informe externamente, como lo puede conocer cualquier persona, porque está colgado en la página web, y he hecho el mismo ejercicio que usted de leer la recomendación y, sobre todo, leer el contexto en el que se produce la recomendación. Yo no sé lo que se contestó, porque, insisto, esto es un informe de muchos años antes de que yo llegara a la comisión, por tanto, no sé si la DGAC contestó, no contestó o el sentido de su contestación, y yo no sé lo que ha contestado una persona particular en esta sala. Yo lo que sí que le puedo decir es que el contexto de la recomendación es un contexto que, independientemente que el accidente verse sobre una aeronave que no tiene nada que ver
con la aeronave de la que estamos hablando en el accidente objeto de esta comisión es que la recomendación está relacionada con una situación que se produjo en esta investigación, en la cual se detectó que a una determinada aeronave, en la cual además había unos errores en la documentación, se le había prorrogado hasta en 8 meses y en 4 ocasiones distintas un certificado. Entonces, lo que dice la recomendación, en realidad, es que se tiene que matizar y dar unas guías que permitan orientar en qué situaciones se pueden hacer esta consecución de renovaciones. ¿De acuerdo? No le puedo aclarar más porque yo no sé cuáles son los motivos que tiene la DGAC, porque, como le digo, ignoro cuál ha sido el tratamiento de esta recomendación y cuál ha sido la contestación. Sí que es cierto que en el año 2008 se produjo la entrada en vigor del Reglamento 1056 de 2008, que hacía efectiva la implantación paulatina del Reglamento 2042 de 2003 sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, dictado por EASA, que era un reglamento muy complejo, que tuvo una implantación paulatina y, como digo, con el Reglamento 1056 de 2008, a finales de septiembre se hacía, digamos, obligatorio para los Estados miembros la consideración de que los certificados de aeronavegabilidad eran de tiempo indefinido. Y es lo único que le puedo decir, que viene a colación con el hecho de esta situación de renovaciones que deja de tener ningún sentido, puesto que los certificados ya no se renuevan porque los certificados son indefinidos, no tienen que ser renovados, son para toda la vida. No sé si le he aclarado alguna cosa. Participó entonces usted en el proceso judicial del helicóptero de Torayola, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, que es el que nos estábamos refiriendo, yo para que conste en acta. Sí. Y las 3 preguntas generales que estamos haciendo todo el mundo. ¿Cree usted que la SIAC debería de ser, por un lado, un órgano independiente, porque en este momento depende de quién depende, que esa independencia sería bueno para las conclusiones y las investigaciones? A ver, yo considero que nosotros somos independientes funcionalmente. Nosotros hacemos nuestro trabajo de manera profesional y con total independencia de ningún organismo o agente externo. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, para que la comisión tenga un personal, tenga unos medios materiales, necesita de un presupuesto y ese presupuesto nos viene a través de cómo estamos configurados, porque el ordenamiento jurídico decidió que fuera de esa manera. Que si es más interesante tener una línea en los presupuestos generales del Estado como un organismo separado, pues supongo que todo organismo aspira a poder gestionar sus medios económicos y a lo mejor lo puede hacer con más flexibilidad que si lo hace dependiendo de una institución que le va a suministrar lo que necesita, que es como estamos en esta situación. Desde luego, para el trabajo en cuanto a la independencia y su relación con la seguridad aérea, creo que somos totalmente independientes. Y por último, sí, las recomendaciones de la SIAC, ¿usted cree que en determinados aspectos, en la totalidad de aspectos, debían de ser no recomendaciones, sino de obligado cumplimiento en todo lo que afecta a la seguridad aérea? Yo lo que creo es que probablemente el marco actual, que proviene de OACI, es decir, no es un marco nacional, es OACI en el anexo 13, en el año 50 y tantos, cuando impone este anexo y crea las recomendaciones de seguridad, que en todo el mundo, como es el regulador supranacional, digamos, seguimos los preceptos que nos dice OACI y está funcionando bien porque la seguridad aérea año a año va mejorando. A lo mejor no es la medida hacerlas obligatorias. A lo mejor lo que hay que hacer es que instancias superiores a las autoridades de investigación, porque la autoridad de investigación es autoridad, pero de investigación, no es autoridad de seguridad aérea, no es autoridad de aeronavegabilidad. Hay otras autoridades por encima. Pues entonces a lo mejor tienen que ser las leyes, los reales decretos, los instrumentos de la política del Estado en materia de seguridad aérea, quien estimen esta recomendación nos parece muy importante que no quede como recomendación. Vamos a tomar una acción legislativa y vamos a obligar a que se cumpla en un determinado supuesto, en un determinado marco. Yo creo que esa acción siempre es posible sin contravenir lo que OACI nos indican en el anexo 13. Si somos un Estado que sigue las investigaciones en el anexo 13, la recomendación se llama recomendación. Y la autoridad de investigación tiene autoridad para investigar, pero no tiene una autoridad ejecutiva ni legislativa. Eso sí, entiendo que son otros poderes más fuertes que nosotros, con más conocimiento que nosotros, los que pueden hacer esa discriminación.
Pero bueno, yo soy una lega en materia jurídica. Muchas gracias, señora Cuerno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Bramas. Seguimos por el grupo de Esquerra Republicana. Señor Lori, su tiempo. Sí, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, doña Cristina, por estar en esta comisión. El mundo aeronáutico se ha convertido en un enorme negocio que va mucho más allá de las fronteras de un Estado. Nosotros, los ciudadanos, somos una partícula que compramos un billete y nos metemos en un avión porque tenemos confianza. Tenemos confianza no solamente en el negocio, sino sobre todo en que hay autoridades que pasarán por encima de cualquier intento de beneficio que ponga en peligro nuestra seguridad. Este es uno de los elementos claves. En estos últimos meses, cuando cojo un avión, soy más consciente de todo esto de lo que estaba en unos meses antes. Por tanto, usted es una persona de reconocido prestigio. Sin duda, por sus publicaciones, por su carrera profesional, en un mundo bastante masculino, por tanto, es un elemento también a tener en cuenta. Y sin duda, para nosotros en esta comisión, es importante hacer valer este currículum en un marco que nos ha parecido relativamente inestable. Usted decía que el documento, las conclusiones que ustedes, la CEIAC, presentó, no tiene el objeto de encontrar culpables. Pero es cierto que los jueces, como nosotros, que no conocemos a fondo el mundo aeronáutico, damos una especial importancia a un documento de este tipo. Yo pienso que esto es muy importante, que usted sea consciente y que todos seamos conscientes, porque los 10 años en que los familiares de las víctimas han estado insatisfechos por esta circunstancia, tiene tanta razón o tantas razones que hemos hecho una comisión de investigación. Y a mí, la primera pregunta, claro, su participación como una persona que ha escrito, que tiene literatura sobre los procedimientos de las prórrogas en este tipo de aviones que han trabajado mucho y, por tanto, como todos los instrumentos que trabajan han sufrido, y las prórrogas, por tanto, es algo que hay de tener detrás unos informes exhaustivos que nos aseguren esta tranquilidad para los usuarios. Claro, usted supongo que vio toda la documentación del avión siniestrado, el CHFP, y estaba llena de sellos, de duplicidad de firma, de falta de datos, con nombres de inspectores que no sabíamos bien quién había firmado qué. Y, curiosamente, en el informe del 2011 no se cita como un elemento importante el tema de la prórroga. Yo, por tanto, me gustaría que usted nos explicase esto o, al contrario, dijese, probablemente este es un elemento que explica muchas otras cosas. Muchas gracias. Yo lo voy a intentar. A ver, para no enrollarme demasiado, porque tengo tendencia a enrollarme mucho, voy a intentar sintetizar la situación. Y la situación se resume con el proceso de la certificación aeronáutica. Cuando un fabricante hace un diseño de un avión, un fabricante civil, vamos a pensar en el campo civil, por ejemplo, pues el que sea, da igual, el fabricante que sea, va a hacer el diseño de un avión, desde el primer momento en el que tiene en la cabeza qué tipo de avión quiere hacer, se va a poner en contacto con la autoridad de certificación. Si es un fabricante europeo, se va a poner en contacto con EASA. Y van a estar del orden de aproximadamente 6, 7, 8 años llevando en paralelo el diseño y el cálculo de todos los elementos que configuran el avión, pero no solamente todos los elementos que configuran el avión, sino cómo se va a fabricar el avión, qué procesos de manufactura, qué procesos de montaje, cuáles son los manuales que tiene que tener, cuáles son los ensayos de subcomponente, componente, parte, avión completo, en tierra, en vuelo, destructivos, toda la clase de ensayos que uno se pueda imaginar, para que al final de esos 7 años, por término medio, lo que digo es un tipo medio de lo que puede tardar en la industria aeronáutica del transporte aéreo un fabricante sacar adelante un avión, la autoridad le conceda lo que se llama un certificado de tipo.
Para poder llegar a ese punto, la autoridad, que es muy exigente y que no se fía de nada y que tiene unos códigos de miles de páginas que atesoran el saber desde el principio de la aviación de qué cosas pueden fallar, en qué momento pueden fallar y qué tipo de pruebas absolutamente rarísimas le voy a someter al avión, porque mi experiencia como certificador me dice que a lo mejor cuando el diseño lleve 15 años le puede ocurrir tal tipo de cosa. Todo eso se va a hacer durante este proceso. Y se va a hacer con unas cautelas y unos coeficientes de seguridad tan sumamente grandes que permiten que la aeronave sea capaz de desarrollar unos estándares de seguridad como los que estamos acostumbrados a pensar. No a pensar, perdón, me corrijo, que me he equivocado, a sufrir o disfrutar. Yo discrepo con usted en que un ciudadano es una minúscula partícula que no tiene ninguna importancia. No, la seguridad aérea está para que cada ciudadano, que no es una minúscula partícula, tenga un vuelo agradable, confortable, seguro. Los temas de los costes los dejo aparte, porque creo que no son motivo de lo que estamos hablando ahora. Si es más barato o más caro el tipo de billete que uno compra, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, se desarrolla el proceso de certificación que luego le va a permitir a la autoridad certificar también el sistema de producción para llegar al avión que ya sale con su pintura a entregarle a un cliente y lleva todos los papeles que están diciendo la cantidad de coeficientes de seguridad con los que se está trabajando. Además de eso, la vida en servicio del avión está supervisada por todos estos procesos que ya vienen de antemano y por los procesos de que se llaman mantenimiento de la aeronavegabilidad, que son todas las actividades que hacemos con el avión cuando deja de ser nuevo a estrenar para corregir las pequeñas desviaciones o las desviaciones que van apareciendo por el uso, lo que usted ha dicho, el desgaste, la vida en servicio, el hecho de que ocurren turbulencias en el aire un día, otro día hay granizo, otro día hay nieve, un día aterrizo un poco más fuerte, un día aterrizo un poco más flojo. Todas esas pequeñas desviaciones que están contempladas en la certificación inicial se van a ir corrigiendo con el proceso de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Y eso está permanentemente supervisado. De manera que cuando un avión llega a ese proceso, que además ya es antiguo, porque ya no existe, como he comentado, a raíz de 2008, ya el certificado de aeronavegabilidad es de caducidad indefinida, no tiene fin. Pues entonces tengamos la tranquilidad de, en un entorno controlado, donde el operador está controlado, la organización de gestión de la aeronavegabilidad está supervisada, donde el taller de mantenimiento está supervisado por parte de un personal que tiene una licencia, que ha estudiado en un centro de formación que está aprobado, etcétera, 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 se puedan conceder unas ciertas extensiones o se podían conceder entonces unas ciertas extensiones que son muy pequeñas y llevar a cabo la tarea. No sé si he intentado, he conseguido transmitirle lo que intento explicar. A ver, los parlamentarios también hablamos mucho, por tanto, no hay problema en esto. Sí, vale. Sí, en concreto, en que usted lo ha dicho con tanta rotundidad que no entiendo que existan accidentes. A ver si me explico. Si es todo tan perfecto y tan claro, existen accidentes. Y supongo que existen accidentes porque llega un momento en que en esta cadena perfecta hay algún eslabón que no funciona. Y yo pongo el zoom en una compañía con graves problemas económicos que cerrará al cabo de poco de este accidente. En una situación en la cual los controles de calidad nos vienen a decir algunos que no tenían tanta importancia. Un avión que va al parking, que los pilotos lo llevan al parking, he oído que se llama parking, yo pensaba que era el hangar, pero él ya va al parking, y que también no vemos por qué razones se dice tan rápido que adelante, go, ¿no? Por tanto, esto es lo que intentamos nosotros averiguar. Y a mí me pareció muy importante, leyendo un fragmento de su libro Aeronavegabilidad y Certificación de Aeronaves, la importancia que usted le da a este hecho, ¿no? Porque esto obliga a que el técnico presionado o con buena intención sepa que hay cosas que no puede hacer y que es mejor llevar al parking otra vez el avión que arriesgarse de alguna manera a esto. Y por tanto era tan importante que la CIAC dijese, oigan, aquí había una prórroga que vemos que esto no estaba del todo bien, porque si no, siempre acaba pagando el maquinista y el aviador, y esto no puede ser. No puede ser, porque, como usted dice, si todo es tan perfecto, pero siempre puede haber un error humano, miraremos siempre al piloto
de mala manera, diciendo, este hombre estará preparado, este hombre en estos momentos está plenamente física y mentalmente a punto. Consideramos que no, que hay una máquina que en buena parte está a prueba de pequeños errores o de medios errores. Esto es lo que es importante que esta comisión pueda certificar, y en estos momentos yo particularmente no podría poner en negro sobre blanco de que, oiga, esto está perfecto. Bueno, tendría otras preguntas a hacer muy rápidas. La presidenta es siempre muy generosa conmigo, pero bueno, yo pienso que es importante un tema que ya he hablado con el presidente que entró posteriormente en la CIAC, que hubo un periodo de interregno, hubo un periodo en que parecía que no mandaba demasiado nadie y que no hubo, yo le hablé con el presidente entrante, de que no hubo traspaso de información. El presidente saliente y el entrante en aquel momento no tuvieron ninguna reunión, no hubo ningún traspaso. Como usted entró en el 2010, le quería preguntar, uno, ¿hubo este traspaso con los anteriores miembros? Y dos, la única persona que me sale en todo el periodo es el señor Francisco Soto, que era el secretario y a su vez nos han dicho el jefe de los investigadores. Curiosamente está todo el tiempo hasta que sale el informe y luego se va. En todo caso, saber si usted habló con este señor, si hubo un traspaso, si le dio recomendaciones, si ustedes revisaron la documentación hasta ese momento, y perdone mi larguísima introducción en la pregunta. Muchas gracias, no tengo nada que perdonarle. Usted está haciendo lo que tiene que hacer y yo voy a intentar contestarle. A ver, nosotros cuando entramos, efectivamente, hicimos un traspaso a través del investigador jefe de la investigación, que era el señor Francisco Soto. Es el núcleo de la investigación, cuando además está haciendo esa fase de la investigación en la que, en un accidente tan complejo como es el accidente de un gran avión de transporte, se está haciendo el núcleo de la investigación en esa fase inicial, digamos, en la que entramos nosotros, o intermedia. El conocimiento más detallado, más completo y más profundo lo tiene el equipo investigador, no los vocales o el presidente y el presidente del Pleno, que estaban en aquel momento cuando se hizo lo que dice usted, el traspaso de una situación a la otra. Por tanto, nosotros, evidentemente, nada más llegar, se nos vino encima un aluvión de documentos, reuniones intensivas y un trabajo ímprobo para ser capaz de ponernos lo más rápidamente posible al día y poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y eso se hizo completamente y a total satisfacción con el equipo investigador completo, porque pudimos acceder a los investigadores que requeríamos, pero, por supuesto, encabezado y dirigido y transmitiendo la mayor parte de la información a través del investigador jefe de la investigación, que al mismo tiempo era el secretario de la comisión en ese momento, don Francisco Soto. Así es. Y no paramos hasta despejar todas nuestras dudas. Eso, por supuesto, porque no puedes hacerte cargo de un trabajo de semejante responsabilidad, o al menos así lo siento yo, que es para mí, si no me quedo absolutamente tranquila con que he despejado cualquier pequeña duda o gran duda que me ha surgido a la hora de estudiar la documentación. Así que ese traspaso se hizo y además le puedo asegurar que fue intenso en cuanto a horas de trabajo. Muchas gracias, señora Lori. Por el Grupo Ciudadano, señor Navarro, su turno. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Cuerno. Está siendo muy didáctico, la verdad, y no todos los días en la comisión está resultando así. De hecho, yo traía unas preguntas, pero casi las voy a alterar. Me gustaría saber cómo se organiza el trabajo en la CIAC ante un accidente, es decir, de todos los factores que hay, que son los técnicos, de la nave, del mantenimiento, el operativo, de los pilotos, la relación con el fabricante, con la compañía, el legislativo. ¿Cómo se organiza? Es decir, ¿se compartimenta y unos se dedican a unas partes y otros a otras? Bien, buenas tardes, muchas gracias.
Pues voy a intentar explicarle porque hay diferentes modos de trabajo. Si uno analiza cómo funcionan diferentes autoridades de investigación, pues como todo en la vida, si uno analiza empresas de un sector, puede ver que unas trabajan de una manera, otras de otra. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues la estructura es la siguiente. El Pleno y los vocales no somos investigadores. Somos personas que estamos ahí porque se supone que tenemos unos conocimientos que van a aportar a la investigación, pero estamos, digamos, por encima. Primero hay que efectuar todo el trabajo de la investigación de campo, para lo cual hay que contar con equipos humanos y materiales que son de alta especialización. Entonces, en nuestro caso, cuando queremos abordar un accidente, vamos a llamarlo pequeño, es decir, un incidente, una cosa sencilla, que no ha tenido una gran complejidad, en una aeronave, pues a lo mejor pequeña. Nosotros tenemos un sistema por el cual siempre tenemos un equipo que está dispuesto a salir, porque los accidentes no tienen ni hora, ni día, ni nada. Así que tenemos un servicio, digamos, 24H, 365 días. Entonces, sale un investigador encargado. El investigador encargado, normalmente ya tienes una noticia de cuál es el tipo de investigación. Si es una investigación que es un gran accidente o un accidente que ya tiene una complejidad, no sale una persona, sale un equipo. Entonces, tenemos configurados una serie de equipos completos que están como replicados. Cada equipo completo tiene una jerarquía, tiene una cabeza, que es el que dirige el equipo, que es un investigador coordinador, que es el nombre que tiene. El investigador coordinador, por la legislación que tenemos, tiene que ser un miembro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ministerio de Fomento. Es una persona muy preparada, que está altamente especializada en la investigación y además tiene capacidad de mando porque tiene que organizar el equipo. Ese equipo se complementa con un conjunto de investigadores que lo que suelen ser normalmente es personal muy experto y que además van a tener diferentes áreas de especialización. Por lo mejor una persona que está especializado en roturas en servicio, estructuras, una persona especializada en planta propulsora, una persona especializada en sistemas y equipos de a bordo o en aviónica, en las diferentes disciplinas. Normalmente también un especialista en operaciones, que va a ser una persona piloto de ala fija, de ala giratoria, dependiendo del tipo de aeronave del que se trate. Bien, luego para completar, por la parte más detallada, una vez que se hace la investigación de campo y se deciden, pues todos estos son los elementos que vamos a retirar y que tenemos ahora que inspeccionar, desde descargar registradores, analizar los registradores y ver los datos que tienen, hasta analizar motores, analizar piezas, analizar roturas, analizar pequeños elementos. Lo que haya que analizar, pues entonces aparecen técnicos de laboratorio que nos ayudan a hacer los exámenes más detallados. Y luego tenemos la capacidad de poder encargar pruebas a discreción. Es decir, si necesitamos que se examine en microscopio electrónico de barrido una rotura porque nos cabe la duda de que el tipo de rotura sea una rotura estática o sea una rotura fatiga, si el tipo de material verdaderamente era la aleación que dice la prescripción técnica o esa aleación no era exactamente la misma, si hay corrosión, no hay corrosión, tenemos que ir a un laboratorio especializado. No le interesa a la comisión ni a la nuestra ni a ninguna tener equipos hiperespecializados en todas las disciplinas, porque alrededor de una aeronave aparecen tantísimas disciplinas que sería carísimo en materiales y en personal cualificado de laboratorio para llevar a cabo todos los exámenes. Entonces, que hay que analizar una muestra de combustible porque nos cabe duda de qué ocurre con el combustible, pues vamos a un técnico especialista, a un laboratorio especializado y nos hacen ese trabajo. Entonces, de esa forma lo haría un equipo individual. Si ahora tenemos que hacer frente a un accidente que es más complejo, ¿de acuerdo? Porque vamos a un accidente más grande, entonces lo que ocurre es que estos equipos se van sumando. Entonces tendríamos varios equipos que son aproximadamente iguales y se nombraría, evidentemente, de todos los investigadores coordinadores a uno que sería el jefe de la investigación, al que fuera más adecuado por su experiencia, por el tipo de accidente, etcétera. No sé si me he explicado. Sí, absolutamente. Vale. Entiendo que ese investigador coordinador de todos los equipos elevaría el informe al Pleno. Efectivamente. ¿Y el Pleno lo discute? El Pleno lo estudia y lo estudia lo que haga falta. Y lo discute y se discute con el equipo de investigación y además normalmente durante el transcurso de la investigación no estamos desconectados de los accidentes. Nosotros, según ocurre un accidente, ya tenemos un aviso en el móvil, ya sabemos lo que ha pasado. Y entonces, a la primera reunión ya se nos ofrece información puntual de todo lo que ha ocurrido desde la reunión anterior, que nos han ido informando, digamos, en tiempo real. Y ya tenemos un miembro de enlace del Pleno con el equipo de investigación. De manera que desde el primer minuto está
una persona del Pleno trabajando con los investigadores alrededor de ese suceso, de manera que el Pleno está permanentemente recibiendo una realimentación de todos y cada uno de los accidentes, estén en el estadio de investigación en la que se encuentren. Así que cuando nos llega el informe al Pleno no es una cosa absolutamente desconocida y totalmente nueva, no, es simplemente un producto mucho más elaborado de algo que ya venimos vigilando desde el comienzo. Nos ha dicho que la CIA-JAC pues, produce recomendaciones, que no produce normativa. Para eso están las autoridades o lo que sea. Pero esto podría ocasionar o está relacionado con un asunto que nos preocupa. Nos ha estado explicando el proceso según el cual el fabricante y el que va a dar el certificado a la nave pues están durante todo el proceso de fabricación coordinados, ¿no? Y digamos actuando en paralelo hasta que realmente ese avión se pone ya en funcionamiento, con lo cual parece que ahí hay coordinación. Pero hay otros casos que no se ve tan claro. Hemos visto en esta comisión, se ha dicho muchas veces que tras el accidente de Detroit, la Agencia Federal estadounidense emitió una recomendación que era que el TOWS, que se encendiera una luz en cabina si no estaba operativo. Finalmente no se le dio carácter obligatorio, pero se recomendó o se dijo que las compañías, en todo caso, tendrían que hacer una comprobación del TOWS antes de cada vuelo. Y finalmente parece que nada de esto llegó aquí a España. Aparentemente ni había esa luz de alarma de mal funcionamiento del TOWS, ni se hacían estas comprobaciones. ¿Es así? ¿Puede haber estas descoordinaciones o...? Pues, desde luego, parece que en el caso que usted, tal y como lo he explicado, ha podido ocurrir, pero ese proceso, digamos, también viene un poco motivado por el vehículo de transmisión de la información. ¿De acuerdo? Si el vehículo de transmisión de la información no garantiza que esa información, aunque no sea obligatoria, llegue a todos los destinatarios, y el problema es que muchas veces llega a todos los destinatarios en ese instante de tiempo, pero a lo mejor la compañía incorpora ese procedimiento a su FCOM. Pero el problema es que luego ese avión es vendido y luego es otra vez revendido y es vendido a un enésimo usuario que va a hacer una adaptación del manual operacional correspondiente y en ese proceso, digamos, una carta de servicio o un boletín de difusión de información pues ha podido perder su trazabilidad. Evidentemente, yo entiendo que lo que se hizo en aquel momento fue una medida para, no aplicando la recomendación, no dejarla no totalmente aplicada, pero no meterla como una cuestión de obligado cumplimiento. Y entonces, al final, da lugar a una medida que se ve que ha tenido menos efectividad de lo que habría sido deseable. ¿Usted cree que este eventual problema de falta de coordinación podría hacer vulnerables los procesos, por ejemplo, a presiones de las compañías, en caso de que una determinada medida fuera costosa de implantar? Que hubiera grietas en este proceso. Bien. Para eso creo que el papel clave es el de la autoridad. La autoridad de seguridad aérea del Estado que sea, del Estado que emite el certificado de tipo de esa aeronave, es la que tiene que preocuparse y vigilar de que todas las cuestiones que puedan afectar a la seguridad de una manera muy directa se lleven a buen término. Es papel de la autoridad hacer eso. Y habitualmente así se hace, evidentemente, y no me ha dado tiempo antes a contestar a la última comentario que ha hecho, siguen existiendo accidentes porque el sistema, que es muy bueno, y lo defiendo, y comparado con cualquier sistema industrial, es lo que se llama un sistema industrial súper seguro, que ha conseguido derrumbar las tasas de accidentabilidad a un ritmo que no está conocido por ninguna industria, en ningún tipo de transporte y en ningún tipo de industria, pero aún así no es perfecto. Evidentemente está hecho por humanos y no es perfecto. Aún así, creo que se invierte muchísimo dinero en seguir intentando conseguir que la accidentabilidad sea cero, es decir, que no haya ningún accidente. Ese es, por supuesto, el objetivo que incansablemente se persigue. Está claro que el riesgo cero no existe, vaya. Hay una auditoría que hizo hacia España en 2010 donde detectaron un número de inconformidades o disconformidades y algunos hablaban, o se relacionaban con la formación de los investigadores de la
la CIA Jack. ¿Qué tipo de formación reciben? ¿O es la formación adecuada? ¿Usted cree que se podría mejorar? ¿No? Yo creo que la formación hoy en día es adecuada. El funcionamiento de los investigadores es satisfactorio y están bien formados. Reciben por término medio 5 cursos por año. De manera que tienen tanto cursos externos, muchos cursos internos que se suministran desde el propio Ministerio de Fomento, que digamos es quien se encarga de dar la formación, y luego tienen mucha actividad de on-the-job training en el cual están, digamos, permanentemente revalidando sus capacidades para no perder, digamos, esa capacidad. Evidentemente, lo he dicho hace un momento, como todo, siempre es seguro que se puede ir a un sistema mejor, pero desde luego creo que hoy en día podemos estar tranquilos de que tenemos unos investigadores que están bien formados y que además muchos de ellos atesoran una experiencia muy notable en años en servicio y en el número de accidentes investigados. Pues muchas gracias por todo. De nada. Muchas gracias, señor Navarro. Seguimos por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común, Podemos en Marea. Señor Vila, su tiempo. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Cuerno. Le voy a hacer unas cuantas preguntas con respecto a cosas que usted ha dicho y que me siguen generando algunas dudas. Voy a empezar por ustedes. Bueno, el informe oficial de la CIA Jack, el informe final, concluye que no se sabe a ciencia cierta por qué falló el TOWS, ¿no? Ni tampoco, digamos, se dice que haya una relación o que se haya podido establecer una relación entre el relé 2.5 y el fallo del TOWS. Sin embargo, aquí vino a comparecer una víctima, un superviviente del accidente, que tiene conocimientos en electrónica, y bueno, él aportó a la comisión una documentación, que es una prueba que se le hizo al relé en la CIA Jack, mientras la CIA Jack estaba investigando el accidente aéreo, cuyo resultado dio que el relé estaba completamente roto. Por tanto, que esa prueba establecía en el fallo del relé el fallo del TOWS. Sin embargo, esa prueba desaparece del informe final, es decir, en el informe final que se publica no aparece esa prueba ni se establece relación alguna entre el fallo del relé y el fallo del TOWS. Usted ha dicho también aquí en el procedimiento que los investigadores especialistas en las materias elaboran los informes que suben al Pleno. Yo le pregunto, ¿usted como miembro del Pleno, el tiempo que estuviera, tuvo conocimiento de esta prueba? ¿Se debatió en el Pleno? ¿Fue el Pleno de la CIA Jack el que decidió que era una prueba que no tenía relevancia para publicar en el informe final? De acuerdo, voy a intentar, sin enrollarme demasiado, a ver si explico bien todo lo que ha sucedido. Efectivamente, el TOWS es un sistema que tiene conexión con muchos sistemas del avión. No solamente con el relé 2.5, con el que tiene una pequeñísima relación. Y es simplemente, el relé 2.5 forma parte del sistema de sensación de tierra, es decir, le dice al avión, junto con otros elementos, o permite pasar una señal, ¿vale? Que es lo que deja pasar, una señal, para decirle al avión si estoy en modo aire o en modo tierra, pero al TOWS le llegan conexiones de muchos otros sistemas. Uno de los problemas que hubo es el alto grado de destrucción de los restos. Se pudo recuperar el relé 2.5 con un cierto grado de deterioro, igual que podría no haberse recuperado nada. De hecho, hubo muchas otras cosas que no se pudieron recuperar porque el accidente tuvo el alto grado de destrucción por el impacto y posterior incendio que hizo desaparecer muchísimas evidencias físicas. Y eso ha sido una de las causas fundamentales para impedir saber más cosas del TOWS. Porque al final solo nos quedaba el relé. Este relé tenía una cierta conexión con el TOWS, pero no era ni muchísimo menos todo el conjunto de servicios o sistemas que están conectados al TOWS. Entonces, no podemos saberlo, pero no podemos saberlo además de porque, bueno, a lo mejor ustedes juzgan que somos un poco incapaces, pero yo lo que creo es que no teníamos los materiales adecuados para poder investigar, porque no nos quedaron evidencias físicas. Es que había un grado de destrucción enorme del avión. En cualquier caso, el relé se recuperó. Efectivamente, el relé se recuperó, pues ustedes se pueden imaginar el estado en el que estaba, tierra, manchado, cables quemados que estaban todavía conectados al relé. El relé tenía una abolladura en una parte, tenía una parte de la carcasa que estaba rota, le faltaba una esquina. Bueno, pues se recupera el relé y, evidentemente,
Una vez que se ve la situación del FDR, del CVR, que el TOUS no suena, pues empiezan, digamos, se levantan las alarmas. ¿Qué ha pasado con el relé? Vamos a investigar. Y al relé se le hicieron 3 tandas de pruebas. Una primera prueba en el año 2009 en las instalaciones de la CIA-IAC. Por supuesto, este elemento, igual que todos los demás, estaban absolutamente controlados por el juez que llevaba la instrucción en paralelo, de manera que todas las pruebas se hacían siempre con permiso de la autoridad judicial. Se llevó primero una prueba que no era más que una prueba funcional, es decir, sin abrirlo, sin tocarlo, ver si había continuidad, ver qué señales entraban y salían. Al alimentarlo, pues se calentaba y empezó a hacer una especie de comportamiento un tanto caótico. A veces funcionaba, se calentaba, otras veces no funcionaba bien, tenía presentaban dudas sobre su funcionamiento. Eso se hizo, esa batería de pruebas, con arreglo, digamos, a una especificación, porque estos elementos son muy conocidos y ya se sabe cuando uno quiere investigar pues cuál es el estado de funcionamiento de un relé, si está sano o no, si funciona bien, pues coges la especificación del fabricante y ya se sabe qué pruebas hay que hacerle. Se sometió a esto y el resultado fue dudas. Segunda tanda de pruebas, octubre de 2010. ¿Me perdona que beba un poquito? Unas pruebas en el INTA, en presencia de todas las partes personadas en la causa judicial y también del órgano pericial colegiado. Entonces, el INTA llevó a cabo estas pruebas bajo control judicial, pruebas funcionales. Estas pruebas se empezaron a hacer y, de nuevo, el relé tenía un comportamiento anómalo. Entonces, en ese momento que al relé no se le había tocado nada, absolutamente nada, y tenía, como se puede ver en unas fotografías que están en el informe, una buena cantidad de mazos de cables que estaban totalmente atornillados y conectados, se decidió y se nos autorizó a eliminar estos cables. Bien, pues entonces el relé comenzó a funcionar perfectamente. El relé dejó de funcionar mal y de tener un comportamiento, digamos, un poco errático, a funcionar perfectamente. Es decir, ese conjunto de cables que estaban en un estado calamitoso, con unas conexiones en mal estado, todo sucio, además, estaba generando un estado, digamos, de una carga sobre la entrada del relé que no reproducía para nada las condiciones de funcionamiento, y al eliminarle estos cables, el relé funciona bien. De todas formas, el relé no se había abierto, el relé estaba intacto, simplemente se habían desatornillado unos mazos de cables. Tercer examen del relé, marzo de 2011, en las instalaciones del INTA, con autoridad judicial, presencia de todas las partes, y también estaban los miembros del órgano pericial colegiado. Entonces, ahí ya lo que hizo se llama un tear down, es decir, ya vamos a desmontar el relé, es decir, se va a abrir. Pues entonces se llevaron a cabo todas estas pruebas, todas estas diferentes pruebas que luego se reflejan en el informe. Por ejemplo, desmontar, ver el estado de todas las piezas. Lo primero que se ve es que ese agujerito que está en la carcasa, lo primero que genera es una pérdida del vacío. Los relés, lo que es la parte interior del relé, donde están los contactos que hacen pasar o no pasar una corriente alterna o continua, están en vacío. Se les practica un vacío y luego el relé se sella. Ese agujero había hecho perderse el vacío, ahí se había metido aire. Luego ya tenemos un relé que no es el relé en estado de funcionamiento, es un relé que ha sufrido unos golpes, que ha sufrido un incendio y está. Aún así, insisto, al final de las pruebas anteriores funcionaba. Bueno, se estudian los materiales para ver que la composición química es correcta, con arreglo a la prescripción, el estándar de la empresa, en fin, de la empresa fabricante, todo es correcto. Bien, entonces ahí es cuando se analizó, y está muy bien explicado en el informe, creo que es bastante claro, con unos dibujos muy explicativos, porque el relé es pequeñito, entonces no se ve bien. Se ve perfectamente que la línea que alimenta la calefacción de la sonda RAT ha tenido los contactos pegados, en algún momento se ha producido un estado de fusión, esos contactos en algún otro momento se han despegado y, aunque hace contacto bien, porque funcionaba en las pruebas, pero nos hace sospechar que este estado, digamos, no regular de los contactos que han estado soldados y desoldados pudiera haber fallado o estar detrás. No es una prueba fehaciente, pero nos hace sospechar que pudiera haber estado detrás del problema del calentamiento de la sonda RAT. Pero la línea que lo que hace es transmitir una corriente alterna para simplemente el estado de modo tierra, modo vuelo, por la que funciona el TOUS, estaba perfecta. No tenía ninguna evidencia de haber estado los contactos soldados, de tener ningún deterioro. Esa línea estaba perfecta.
Y fin. Eso, evidentemente, se intenta resumir en un informe porque este es un accidente muy complejo en el que hay que analizar muchísimos aspectos. Aún así, sale un informe de casi 400 páginas. Entonces, esta parte de pruebas se intenta resumir. A lo mejor pues se resumió demasiado, quizás, dado que parece que no... la gente no está contenta con la explicación, a lo mejor se resumió, bueno, pues lo hicimos como nos pareció que quedaba más claro y verdaderamente sí que se cuentan las pruebas del 2009, las pruebas de 2010, las pruebas de 2011, se enseñan las fotografías, se enseñan los esquemas y se llega a la conclusión de que pudiera haber estado el problema del calentamiento de la sonda relacionado con la sección del relé por la que pasaba la señal de continua de la sonda, de la calefacción de la sonda, pero que desde luego la línea del TOWS estaba perfecta y que el relé, después de haber quitado los mazos de cables, aun a pesar de estar golpeado y sin el vacío, funcionaba bien, funcionaba correctamente. Yo le agradezco la explicación, que ha sido directa, pero es decir, o sea, por concretar mucho, es decir, no hay una prueba, usted sostiene que no hay ninguna prueba, digamos, que arroje los resultados que digan que el relé no funcionaba de ninguna manera. No. ¿No? Y el Pleno, de alguna manera, bueno, no es que la descartara, pero dice usted que supongo que la discusión al final, como no era concluyente el fallo, pues decidieron no incluir... ¿Le puedo contestar? Es lo que pone el informe. No hay una evidencia fehaciente. O sea, normalmente cuando... Pero una pregunta, entonces, sí. O sea, si el relé afectaba a varios componentes, hemos dicho, uno de ellos es la sonda RAT y otro de ellos es el TOWS. Los dos fallaron. O sea, sí que da que pensar, ¿no? Que el relé... Ya, pero es lo que le he dicho, es lo que le he dicho antes. No se centre solo en el relé y piense que alrededor del TOWS hay una colección de sistemas, del cual uno es ese relé. Pero hay otros relés que también daban servicio al TOWS y otros sistemas que mandaban señales al TOWS. Por ejemplo, los altavoces de cabina, por poner un ejemplo, que es bastante evidente. Es una señal aural, es decir, es audible, pues sale por unos altavoces. A lo mejor estaban rotos los altavoces. No sé, es que no pudimos verlo. O sea, a lo que voy es, del TOWS solo nos quedó el hecho de saber que no sonó, porque tenemos una evidencia que es el CVR. Y física, evidencia física, solo estaba el relé 2.5, que es uno de los N elementos que aparecen en el circuito del TOWS, pero es uno. Vale. Es que ha podido fallar otro, del cual no tenemos nada. Y continuando con esto, ¿usted considera el fallo del TOWS determinante en el accidente? El accidente se produjo por la falta de configuración del avión para el despegue. El TOWS. O sea, si llega a sonar, perdón. Se lo pregunto de otra manera. No. Si llega a sonar el TOWS, ¿usted cree que se podría haber evitado el accidente? Por supuesto. Si hubiera sonado el TOWS, lo más normal es que la tripulación se hubiera dado cuenta de que no había configurado el avión correctamente y habría tomado una medida en el sentido de corregir este hecho, vale. Evidentemente. Pero el accidente se produjo porque el avión entró en pérdida tras el despegue. Gracias. Vale. No me puedo creer, Presidenta, que lleve 10 minutos. 12 minutos lleva exactamente. ¿Yo? Será sumando con la compareciente. Venga, claro. Adelante. Otra cosa que usted ha dicho, bueno, ¿cuánto tiempo me da? ¿Cuántas preguntas tiene, señor Guillermo? Varias, por eso le pregunto. ¿Dos más, por lo menos? Pues sea Vale, otra pregunta. Usted ha dicho que los vocales que están en la CIAC, digamos que se les seleccionan porque aportan algo en función de su experiencia profesional y su titulación académica y determinado. Yo le pregunto, que es una duda que ha surgido varias veces en esta comisión. Usted es ingeniera aeronáutica, por tanto, entiendo que tiene usted todos los conocimientos técnicos necesarios para participar en una investigación de este tipo. Pero a nosotros nos ha surgido a veces la duda qué es lo que aporta una catedrática de Derecho Mercantil en el pleno de la comisión de la CIAC. Le pregunto, ¿usted sabe si esta vocal tiene más formación que le ayude a estar en ese pleno de la CIAC, que es eminentemente técnico, o cuál es la aportación que puede hacer una de la catedrática de Derecho Mercantil? Vale, yo evidentemente fui nombrada para el pleno y Ignacio me consultó sobre mi punto de vista acerca de quién tiene que estar y quién no tiene que estar, por supuesto. Pero sí le puedo contestar, creo, a la faceta de la vocal Guerrero Lebrón, que efectivamente es catedrática de Derecho Mercantil y es una de las expertas españolas en materia de derecho del transporte aéreo. Es una absoluta referente, es experta en seguro aeronáutico, es experta en tratados internacionales y tiene una experiencia impresionante
en el tema del derecho del transporte aéreo. Yo no soy jurista, ya lo he dicho, yo soy ingeniero aeronáutico y punto. Pero al final sí que me di cuenta que la profesión de ingeniero aeronáutico, cuando estás además ya llegando al mundo del diseño, de la certificación de las aeronaves y, por supuesto, el mundo del transporte aéreo y, en este caso, la investigación de accidentes, es una de las ingenierías más reguladas que existe. Solamente la ingeniería nuclear puede tener un compendio de normas que ya los alumnos desde los primeros años están estudiando porque afectan a cualquier decisión. Para cualquier decisión que uno piensa, seguro que se encuentra una norma. Entonces, al final, aunque no somos juristas, tenemos que lidiar con muchos aspectos regulatorios. Entonces, la actividad de la comisión también está muy regulada. No es más que un elemento más de la cadena de la seguridad aérea en una industria que está muy regulada. Entonces, ella ha tenido un papel clave en una obligación que tenía el Estado español, así lo entiendo yo, para cumplir con los preceptos del Reglamento 996. El Reglamento 996 entró en vigor 2 meses después de ser nombrados nosotros. Eso fue en octubre del año 2010. Y una de las obligaciones que tenía este reglamento, que luego fue traspuesto también y recogido en la Ley 1/2011, que modifica la Ley 21/2003 de seguridad aérea, es la obligación de crear unos acuerdos de coordinación con las autoridades judiciales, y no solo, sino también con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para coordinar todas las actuaciones. Entonces, ahí el papel de la profesora Guerrero Lebrón ha sido absolutamente clave para establecer este marco de funcionamiento con todos los contactos a través del Ministerio de Justicia, Consejo del Poder Judicial, Fiscalía General, Ministerio del Interior, y poder llevar a cabo todas las conversaciones que han sido largas, han sido muchas sesiones y muchas reuniones, y poder finalmente tener unos acuerdos que están publicados, que están aprobados y que además se están aplicando, porque estamos en el ejercicio de las labores de la comisión. Esos acuerdos se aplican, de manera que ella evidentemente nos aporta un conocimiento que es muy necesario, porque al final tienes que desenvolverte en un mundo en el que los conocimientos jurídicos especializados son, desde luego, fundamentales. De acuerdo. Termino con 2 preguntas que agrupo para ser más rápido, si me lo permite. Gracias. Una es, volviendo con el certificado de aeronavegabilidad y entendiendo que es su especialidad, o que por lo menos tiene usted publicaciones al respecto y ha trabajado bastante este aspecto, lo que le quiero preguntar es si conoce usted o tuvo acceso a los documentos que la Dirección General de Aviación Civil aportó del avión siniestrado, de las inspecciones que pasó o incluso del propio certificado de aeronavegabilidad, que, como sabe, estaba prorrogado en el momento del accidente, y si a usted le parece que el procedimiento que se siguió con ese avión, que tenía una prórroga del certificado sin haberse inspeccionado y que después se estrelló, le parece el procedimiento correcto a la hora de otorgar los certificados, bueno, más bien de prorrogarlos. Y para terminar, que es una pregunta que hacemos siempre, usted ya ha dicho que la CIAIAC le parece independiente. A mi juicio personal, dependiendo del Ministerio de Interior, orgánica y económicamente, de Fomento, perdón, no me parece la mayor de las independencias. Lo que le pregunto es, ¿cree usted que sería positivo, ganaríamos en independencia y eficacia si nos acercamos, por ejemplo, al modelo americano, en el que la comisión de investigación depende directamente del Parlamento y además es un órgano multimodal y no solamente específico de la aviación? Muchas gracias. Vale, voy a intentar acordarme e intentar no enrollarme. A ver, en cuanto al certificado de aeronavegabilidad, creo que ya lo he expresado en otra pregunta que me han hecho. El certificado se prorrogó como una práctica que entraba dentro de lo normal, dentro de la industria, no solo en España, sino en nuestro entorno, tanto geográfico como, digamos, internacional, y estaba emitida correctamente con arreglo a una documentación de la Dirección General de Aviación Civil. De manera que, sí, la prórroga está correctamente emitida. Podían haberlo prorrogado hasta 3 meses. Eso es acorde a la documentación y no tengo nada más que decir sobre ello. En relación a la dependencia de la Comisión con el Ministerio de Fomento y si ganaríamos o perderíamos con relación al NTSB, que depende directamente del Parlamento, yo insisto de nuevo, no tengo conocimientos jurídicos, pero creo que en el fondo las comisiones de investigación que hay, no solamente la de accidentes de aviación civil, también hay otras comisiones de investigación dependientes de la subsecretaría. En el fondo, la subsecretaría es como el NTSB. Es el paraguas bajo el cual se establecen unas comisiones que se concentran a estudiar los accidentes de los diferentes modos de transporte. Es que el NTSB es así. O sea, no pensemos que un investigador del NTSB investiga un accidente de un oleoducto y luego se va a investigar un barco y luego un avión. Son
son compartimentos cuasi estancos, que solo se comunican por arriba, con una estructura, una superestructura paraguas que da cabida al funcionamiento de esto. Esto es parecido a la subsecretaría, que es quien proporciona una superestructura debajo de la cual estamos las comisiones que trabajamos con independencia funcional. Yo conceptualmente lo veo. Otra cosa es la dependencia con el Parlamento, que igual se podría poner más clara, pero yo me leo la Ley 21 después del Real Decreto 629 del año 2010 y veo que nosotros dependemos de aquí. Porque para nombrar a los vocales y para nombrar al presidente, aquí se mandan los currículums, aquí se estudian en la comisión correspondiente, creo que se llama Comisión de Fomento, yo no entiendo mucho, pero creo que se llama Comisión de Fomento, tienen oportunidad de decir si les parece bien o mal, o regular, o si hay que cambiar alguna cosa. Además, el presidente o presidenta está a disposición del Congreso de los Diputados para venir aquí a ser preguntado cuando a ustedes les parece lo que les parezca oportuno. Y además, bueno, su tiempo está en exceso pasado, señor Vila. Vale, ¿yo dejo de contestar ya? No, termine usted su... Y además tenemos un informe anual. En el primer semestre del año elaboramos un informe detallado con toda la actividad del año natural anterior que mandamos aquí. Lo tiene el ministro de Fomento y está aquí en el Congreso de los Diputados para ser analizado. Cuando está toda la actividad de investigación, están todas las recomendaciones con su texto, su estatus, lo que ha contestado el destinatario, lo que hemos contestado nosotros, de manera que es un ejercicio lo más transparente y damos cumplimiento a la norma, es lo que estamos haciendo. Y entonces creo que, en cierto modo, el Parlamento tiene la capacidad de preguntarnos y de hacer su actividad dentro de sus competencias y nos controla. Bien. Bueno. Ha quedado clara su contestación, señor. Por el Partido Socialista, señor Franqui, su turno. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Cuerno, por su comparecencia y por su información. Yo creo que, antes lo ha dicho un compañero, creo que además de su solvencia, que está demostrada por el currículum que aporta, sino además por su capacidad de comunicar y de transmitir lo que está diciendo. Nos hace de luego mucho más fácil de entender, ¿no? Lo que, en asuntos además en que usted tiene una especial solvencia, porque así lo demuestran las publicaciones que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional. 13 libros ha publicado, si no recuerdo mal, y sobre todo de un tema muy concreto como el que está hablando usted aquí ahora, ¿no? En esta comisión se ha hablado mucho del certificado, muchísimo, ¿no? Muchísimo, y por invitados distintos, ¿no? Y la verdad es que la pregunta se repite, ¿no? Yo lo quiero que me diga, además, en la capacidad que tiene usted de comunicar las cosas para que lo podamos entender todo, ¿no? Se habla mucho de la prórroga del certificado. Yo le pregunto a mí directa, si esa revisión o inspección se hubiera producido, ¿se hubiera detectado el posible fallo del TOUS en esa inspección que no se produjo el 22 de julio, sino que se pospuso 3 meses? Pues lo primero, me parece un futurible y una conjetura. Me da hasta miedo pronunciarme, si sí o si no, teniendo en cuenta el estado, digamos, los modos de fallo simple que pueden atacar a este sistema, que lo pueden hacer, digamos, un tanto sensible, pues a lo mejor, probablemente no. No tiene por qué. O sea que la inspección podría haber pasado y no hay evidencias en la investigación del accidente que nos hagan cuestionarnos que el estado de aeronavegabilidad era deficiente. No hay evidencias, ninguna evidencia. Tú puedes haber pasado una revisión de un certificado de aeronavegabilidad y tener un problema en un componente posteriormente. ¿De acuerdo? Las revisiones, es verdad que tienen muchas pruebas físicas, tienen alguna prueba en vuelo, pero evidentemente son una cautela de supervisión permanente y es esencialmente mucha documentación lo que se está analizando ahí. Por supuesto que se hacen pruebas, pero claro, no se hacen las pruebas, imagine usted, si el avión tiene 5 millones de sistemas y circuitos lógicos distintos, de todos y cada uno de ellos se hace una selección de los parámetros que se consideran más relevantes y ya está. Entonces, pues probablemente no, claro, no. No había ninguna evidencia de que el estado de aeronavegabilidad fuera deficiente, en absoluto. En eso nos quedamos completamente tranquilos. La prórroga estaba emitida con arreglo a la normativa y ya está. En uno de los prólogos de sus libros publicados, dice usted, afirma con absoluta contundencia, también lo ha dicho en la comisión de hoy,
que el sistema de transporte aéreo es el más seguro del mundo, ¿no? Y me imagino comparado lógicamente con otros sistemas de transporte, ¿no? Efectivamente. Le pregunto, ¿por qué? ¿Por ¿Tiene qué? ¿Tiene que ver la comisión de investigación? Sí. ¿En que eso sea así? Por supuesto. Es decir, una de las primeras maneras de atajar el mal funcionamiento de un sistema es, después de que ha ocurrido algo, mirar lo que ha ocurrido y tomar las medidas oportunas para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, digamos que para atajar los sucesos que van ocurriendo en la aviación, uno puede abordarlo desde dos mentalidades o dos actitudes. Una actitud reactiva, que es la actitud que históricamente se ha tenido. Ocurre un accidente y yo lo investigo, reacciono contra el suceso y tomo medidas correctoras. Y otro es, digamos, un nuevo mundo que se está aplicando hoy en día, que es la actividad proactiva. Es antes de que el suceso ocurra, yo intento detectar señales que me digan que esto en alguna situación podría desencadenar. Es un poco la metodología que se propugna en OACI a través del anexo 19 de los sistemas de gestión de la seguridad operacional, a través de los sistemas de reporte voluntario de estas pequeñas incidencias que van ocurriendo en el día a día de cualquier organización, una organización de transporte aéreo, una de mantenimiento, una de diseño, en el cual uno va viendo pequeñas cosas que se podrían corregir y que finalmente van a evitar que luego se alineen todas ellas y pudieran desembocar en un accidente. Entonces, hoy en día se combinan esas técnicas. El sistema proactivo, que lleva en funcionamiento una serie de años, todavía no hace innecesaria la investigación de accidentes. La investigación de accidentes todavía sigue siendo una actividad altamente fructífera y prueba de ello es que si uno vigila y mira cuáles son las modificaciones a las normas que hacen las autoridades de certificación, verá que todavía hoy en día una grandísima parte de esas normas se modifican como consecuencia de la investigación de un accidente y una recomendación de seguridad que se emitió para que se hiciera un cambio en las normas. Okay. ¿Es habitual que la Comisión de Investigación cuente con expertos internacionales a la hora de hacer los informes? Por supuesto. Lo he dicho al comienzo de mi intervención. Estamos en un mundo globalizado. Tenemos unas rutas internacionales, pasajeros de todo el mundo, tenemos aeronaves que pueden ser de un país, los equipos pueden ser de otro, los motores pueden ser de otro, es decir, el mundo es, en ese sentido, es transversal, es decir, no existen las fronteras. Entonces, Anexo 13 se encarga precisamente de homogeneizar esta tarea y para ello tiene ya previsto que en el caso de que ocurra el accidente, el primero en encargarse va a ser el estado del suceso y cuál es la forma a través de la cual a esa investigación acuden los estados que tienen que ver con el diseño, la fabricación, los motores, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no aparecen en los informes? No se hace ninguna Vale, reseña. porque el anexo 13 regula también cuáles son los capítulos que tiene que tener un informe final. Es decir, el informe final, y si uno mira varios informes, no solamente nuestros, sino de cualquier otro estado, verá que todos tienen los mismos capítulos, que se llaman igual, que van en el mismo orden, se enumeran de la misma manera y aparecen en la misma posición. Eso está regulado en el anexo 13. Y además está regulado el estilo en el que se escribe a través del manual de investigación de accidentes. Hay uno de los volúmenes del manual que es el manual de redacción de los informes y está también organizado y previsto que las contribuciones de los representantes acreditados, el representante acreditado en el fondo es casi como si fuera un miembro del Pleno. No lo es, me refiero. Desde el punto de vista del trabajo que hace. Participa en la investigación y luego revisa el informe. Aporta comentarios y esos comentarios se introducen en el informe, igual que tampoco está lo que hemos dicho, el vocal 1 o el vocal 2 o el vocal X. No está. Pues todo, digamos, tiene una redacción homogénea, todo tiene una narración en un formato que es el que dice la organización, que no lo decimos nosotros, el que dice la organización, para que en todas las comisiones los textos sean totalmente equiparables. Entonces, no se pone porque el anexo 13 no lo contempla. Solamente en el caso de que un Estado no esté de acuerdo con un punto o una parte de un informe, puede hacer valer un derecho que le da el anexo 13 y es que aparezca una nota diciendo que el Estado tal digamos, no está de acuerdo en tales cosas. Y en ese caso, el Estado que emite el informe está obligado por anexo 13 a introducir ese texto, ¿de acuerdo? Pero no es, por supuesto, una práctica nada habitual. O sea, normalmente
los informes, casi ninguno, podría decir, que yo creo que no conozco ninguno que lleve esa situación, pero es una prerrogativa que el anexo 13 tiene puesto, por si llega una situación de encono, pues digamos, para dar una salida y que se oiga la postura, digamos, que mantiene el informe y la postura que mantiene este Estado, que, digamos, discrepa. Ha quedado claro, ha quedado claro. Vale, perdón. Antes he explicado cómo se hace finalmente el informe final, como que el trabajo de investigación lo hacen los investigadores y que luego al final pues el Pleno, los vocales, hacen una apuesta en común en base a sus informes, ¿no? En base a eso, ¿cómo se garantiza que las discrepancias que se producen, porque imagino que habrán discrepancias, no todo el mundo opinará igual, ¿no? ¿Cómo se garantiza o aparece esas discrepancias tenidas en ese tipo de reuniones, tenidas en cuenta en el informe final? Pues porque todos los plenos en los que yo he estado hemos llegado a una posición común. Hemos podido discutir técnicamente los puntos de vista y al final hemos llegado a una situación en la que estamos todos de acuerdo. ¿Y es posible saber cuáles de esos puntos han sido los más discutidos entre los miembros? No. ¿De los que más hemos discutido en esta comisión? No, el informe, como usted se puede imaginar, llevó en la parte, digamos, ya la confección final, innumerables reuniones, pero de un día y al siguiente, de 10 y de 12 horas seguidas cada reunión, en las que, vamos, cada punto, cada coma, cada palabra se discutió hasta la saciedad para estar todos convencidos de que queríamos poner eso exactamente como está puesto. Pero no le puedo decir que unas más, otras menos. Todo se analizó exhaustivamente. Usted ha podido comprobar en la comparecencia de hoy, me imagino que habrá seguido o tiene información de las anteriores, de otras comparecencias, que el debate de la independencia de la comisión es muy discutido, ¿no? Sí. Y yo creo que va a ser una de las recomendaciones que va a hacer esta comisión. Finalmente, cómo se consigue que sea más independiente, ¿no? Una conclusión. Los miembros de la comisión se consideran absolutamente independientes a la hora de expresar su posición. Sin embargo, esta no es la visión que se traslada hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, pues la sensación que se tiene es que eso no ocurre, ¿no? Que simplemente por depender administrativamente del Ministerio o de la Subsecretaría ya se pierde esa condición de independencia, ¿no? Hemos tenido que, en la última fase de la comisión, ejemplos de lo que significa ser nombrado por el ministro o por un ministro a los miembros de la comisión y ser nombrado por un colectivo. Porque al final tuvimos hace poco una comparecencia que admitió el compareciente que efectivamente había planteado su dimisión porque se le había pedido una obsesión en concreto, ¿no? Y que luego había vuelto porque se le había pedido esa propia comisión, con lo cual parece que cuando quede en manos de otro parece que es más independiente, ¿no? Pero yo lo que planteo es que, y sobre todo con la experiencia que hay en nuestro entorno europeo, ¿no? Si la situación española se diferencia mucho, no digo con la americana, que hay serias o diferencias, aunque usted ha puesto un ejemplo que bien que podría producir debate, ¿no? De que hay una estructura superior, como ocurre aquí, y las demás comisiones dependen de esa estructura superior. Pero si en nuestro entorno europeo la experiencia de las comisiones de investigación es muy parecida a la experiencia española. Sí, ¿O cuáles son las diferencias? Es muy parecida. En la mayoría de las autoridades es una situación con la particularidad de cada país, que tiene su legislación interna, pero es conceptualmente la misma. Es un pleno, un board o como lo quieran llamar, una junta directiva compuesta normalmente por expertos de diferentes ramas que aportan su valor al informe final y luego una comisión, digamos, en la parte de investigación estable, que es la que se encarga de llevar a cabo las investigaciones, digamos, en el día a día. Entonces, es completamente equiparable. Incluso le diría el NTSB. La diferencia es la diferencia de la dependencia del órgano, pero conceptualmente su forma de trabajo es también la misma. Es que todas las comisiones funcionan exactamente igual, con un equipo de investigación permanente y luego una junta que es la que toma las decisiones sobre los informes, las recomendaciones, y normalmente esa junta está formada por expertos de diferentes ramas, cada uno en su especialidad. Puede variar el número, las hay que son más numerosas, las hay que son más pequeñas, pero el concepto es completamente equiparable a nuestro entorno. Si usted daba ante la fecha, efectivamente, el Parlamento, justo en julio del 2016, dio el visto bueno en la comisión permanente, precisamente a los que forman parte hoy de la comisión de investigación, con lo cual fue aprobada más por unanimidad. No hubo nadie que planteó ninguna posición contraria respecto a eso, ni se produjo el debate de una posible independencia, ¿no? Usted ha dicho que... Acabo. No es para que termine, portavoz. Es porque, para que quede claro, mirando la ley, efectivamente, el Congreso no tiene la Comisión no tiene una dependencia directa del Congreso de los Diputados. Solo
aceptamos a propuesta del presidente, y en cuanto a los vocales, el del Ministerio de Fomento directamente, el que se hace luego informa a la comisión. O sea, no hay una dependencia, está clarísimo, ¿no? La ley lo dice así, y en cualquier caso aquí está por si hay alguna duda algún portavoz. No, pero yo no he dicho otra cosa. He dicho que lo vota, quien lo que vota es la comisión. De que la comparecencia esa aseveración antes para dejarlo claro. No, pero yo lo he dicho y lo he mantenido siempre, que lo vota al presidente del Congreso. Y los otros los deben se informa cuando se informó en comisión permanente los mismos que estaban en esta comisión. Y lo que decía era, hay otro debate que está en el fondo y que yo creo que la comisión en sus recomendaciones tendrá que afrontar, es si somos partidarios de que solo existe una comisión de investigación que investigue todos los accidentes que se produzcan en cualquier sector o cualquier medio de transporte en España, ¿no? O sea, que esta comisión sea la encargada de investigar un accidente aéreo, de tren o de otra modalidad de transporte, ¿no? ¿Crees que eso es bueno de que ese modelo es el que sería bueno continuar? ¿Cree que sí, que eso puede hacer perder que existan miembros que estén muy especializados en determinadas cuestiones que harán que el resultado final no sea, como estamos viendo en muchos casos, el más deseado? Yo, desde luego, pienso que el estado de la tecnología en el mundo en el que vivimos pide expertos en cada cosa. Entonces, a mí se me hace muy difícil que un experto en cuadernas de un buque sea también experto en cuestiones de trenes y sea experto en aviónica. Si existen personas así, pues yo desde luego me descubro. Esos serían los hombres del Renacimiento, ¿no? Que tenían un conocimiento de todo el estado de la técnica en aquella época. Hoy en día no. Hoy en día nuestra sociedad viaja hacia la hiperespecialización. Cada vez los medios de transporte son más hiperespecializados en su propio campo. Luego, yo considero que si uno quiere investigar a satisfacción completa un accidente de un medio de transporte, necesita expertos en eso. Y para otro medio necesita expertos en lo otro, porque no es lo mismo, ¿no? Es muy distinto. Para eso hay ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación. Si hablamos de ingenierías, pero no son solo ingenierías, son otras disciplinas. Y no es lo mismo una persona que es un comandante de un buque que lo mismo un piloto de transporte de línea aérea. Son mundos radicalmente separados, que tiene cada uno sus propias normas, su propia especificidad, su propia formación, sus conocimientos de base. Entonces, yo creo que sería un error que un mismo investigador hiciera todo. Y a mí me parece que lo correcto es que tiene que haber comisiones que están especializadas en su materia. Muy bien. Gracias. Señor Franquís, por el Partido Popular. Por último, señora Bento, tiene su tiempo. Muchas gracias, señora Cuerno. Voy directamente al grano para que no se me consuma el tiempo. A ver, en relación al informe emitido, usted le dijo a la señora Oramas, cuando ella le preguntó si verdaderamente no le chocó, ¿verdad?, que en ese informe se hablase que las emergencias funcionaron correctamente. Y, bueno, usted llegó en el 2010, nos dijo que en ese momento se emitía el informe de progreso, ¿sí? Pero, bueno, tardaron un año hasta el 2011 en dar el definitivo. Entonces, durante ese año usted sí que era vocal. Entonces, en palabras, creo que lo recogí textualmente, dijo que cuando usted llegó la investigación ya estaba hecha y que era suficientemente extensa. Pero luego al señor Oloris le dijo más, porque yo lo apunté y digo, bueno, igual ya con eso le bastó, pero luego al señor Oloris no, le dijo usted que cuando llegó, pues aquello fue una avalancha de informes y que se tuvieron que poner al día y que estudiaron un montón, que era lo que yo imaginaba. O sea, a mí me dejó un poco así fría la respuesta que le dio usted a la señora Orama. Ya cuando le contestó al señor Oloris dije, bueno, esto ya me parece más normal, ¿no? Entonces vuelvo yo a insistir. ¿Y por qué le insisto? Porque es que le digo la verdad, es que me choca tremendamente, y como a mí, al resto de los miembros de la comisión. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a los responsables de las emergencias y es que ni uno solo nos ha dicho que aquello fuera correcto. Entonces, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí, desde luego, lo que no tiene sentido es que tengamos una comisión de investigación que tampoco sirva para nada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es rectificar las cosas que no se hicieron de la forma más adecuada, ¿no? Y por eso yo vuelvo e insisto, a usted no le choca, o sea, no le choca que en ese informe no se recogiera la opinión de ningún implicado en las emergencias y se dijera que había funcionado correctamente.
Vamos a ver, cuando he dicho lo de la investigación me refería a la investigación de campo, no a la investigación en el sentido del informe final de la investigación, ¿vale? Quizás es una jerga que utilizamos nosotros. Cuando te refieres a lo que tienes es la investigación de los datos que necesitas para luego hacer el capítulo 2 que se llama el análisis. Y es en función de esos datos, que son los que coges para soportar tu análisis. Sí, bueno, a eso me refería. ¿vale? Claro, no quería matizarlo. Sobre el accidente, pero bueno, también en el informe se habla de las emergencias. Sí, evidentemente. Entonces, las emergencias se estudiaron como parte de, por supuesto, de toda la parte de supervivencia, efectivamente, y se estudió también todo el tema de las infraestructuras aeroportuarias y se emitieron una serie de recomendaciones de seguridad. Pero concretamente esto, porque es que de verdad, o sea, concretamente esto nos ha chocado a todos. O sea, es que es preferible decir, oye, pues mira, en relación a las emergencias, esto es mejorable, hay que tomar una serie de actuaciones en este sentido, en el otro, pero sin contar y sin recoger la opinión, discúlpeme que se lo diga así, pero es que a mí me choca que se puedan hacer esas afirmaciones sin tener en cuenta lo que dicen los que estuvieron allí. ¿A usted no le choca eso? Yo, por supuesto, no voy a decir lo contrario, pero lo que sí que digo es que la información que se nos transmitió cuando nos pusimos al día es que la investigación de la parte del, digamos, de la fase aeroportuaria, por decirlo de alguna forma, infraestructuras aeroportuarias y resolución de la emergencia, esa estaba investigada, se tenía ya toda la documentación necesaria y esa, digamos, la teníamos disponible. No, desde luego, yo no recuerdo que nos dieran la lista de las personas que fueron allí, bueno, pero con nombres y apellidos y saber si a cada una de esas personas se le hizo una entrevista. A ese nivel, desde luego, yo no lo recuerdo. Vale, pero ahora que se lo estamos contando, porque nosotros tampoco estábamos allí, pero hemos escuchado a las personas que han venido, a los que fueron responsables. Entonces, ahora se lo digo yo a usted, que hemos escuchado a todas esas personas que han venido y vuelvo a insistir, ¿no le choca? ¿No le parece raro que se diga que es que las emergencias funcionaron bien y que luego resulta que es que vienen los bomberos, que es que vienen los de los médicos, que es que vienen y todo el mundo nos dice que aquello no funcionó bien y todos vimos las imágenes, las ambulancias esperando, no les daban el tiempo para entrar, o sea, porque es importante, yo creo que es muy importante saber las causas del accidente, pero también es muy importante sacar conclusiones que permitan que las cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Por supuesto. Todo se mira y eso se miró con esa óptica y bajo esa óptica se emitieron una serie de recomendaciones y hay cosas puestas en el informe de cómo funcionaba. ¿De qué óptica me habla? Porque si no se tuvo en cuenta a esas personas, ¿a quién se tuvo en cuenta entonces para decir que todo había funcionado correctamente? Pues a la resolución de la emergencia. Yo lo que no le puedo decir es a la persona con nombres y apellidos a la que se le entrevistó para obtener la información. Vale, no se lo puedo decir porque lo ignoro, no tengo esa información. Bueno, voy a insistir más. No la tengo. Mire, y en relación a lo que antes comentó, ¿no?, sobre la causa del accidente, porque usted nos dijo que la causa del accidente es que el avión entró en pérdida. Es evidente. Eso, de verdad, se lo digo con la franqueza, la máxima franqueza. No hacía falta años de investigación para saber que los flaps y los slats no estaban configurados correctamente, ¿vale? Pero es que tampoco creo que todos sabemos que el TOWS no funcionó. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que si el TOWS hubiese funcionado, el avión hubiese intentado despegar? Yo, desde luego, lo he dicho y lo he contestado hace un rato a otra persona que me ha preguntado, otro diputado, y le he dicho que, por supuesto, estoy segura que no. Segura con la seguridad que te da una cosa que es hablar de un futurible. No, pero futurible no, perdóneme. Si el TOW funciona y el piloto va a despegar... Haría una acción correctiva. ¿Usted cree que el... Hombre, claro, eso es evidente. Por eso le digo ya, pero bueno, yo no puedo hablar de una... Bueno, pero vamos a ver, o sea... Bueno, pero yo lo tengo que contestar salvo desmayo del piloto, una causa mayor, pero el piloto, evidentemente, si ve y oye el TOW, es evidente, ¿verdad?, que no despega. Y para eso está esa alarma. Vale. Sí. Entonces, ¿eso no es una causa del accidente? Eso es un factor contribuyente. ¿Contribuyente? Sí. O sea, si el TOW funciona, el avión no despega, no sale, es un no-go, es que nos lo han dicho por activa y por pasiva. Entonces, pero es que a mí tampoco me hacía falta, se lo digo, porque el sentido común, o sea, si el TOW dispara, se disparan las alertas, evidentemente el piloto, que además iba confiado, como todos, en que iba a funcionar, ¿verdad?, pero que usted diga que se resumió demasiado lo que corresponde a esto. No, por lo que dicen ustedes. No, por lo que decimos nosotros, no, hombre, es que es evidente, ¿verdad?, que es que no funcionó. Igual de evidente que no estaba bien configurado para el despegue, para mí. Entonces me sigue chocando
Y usted es una experta, usted, ¿sabes? Que no es como nosotros que venimos aquí, escuchamos a unos, a otros, pero usted es experta y entonces decir que es que se resumió demasiado o que no se le dio la importancia cuando es que yo creo que es una cosa igualmente evidente, las dos cosas son tan evidentes, entonces claro, que no pudieran demostrar que existiera esa relación entre el fallo en el relé o no del 2.5 y la desconexión del TOUS, pero también es evidente que el técnico desconecta, el breaker que le da el interruptor y que lo desconecta, pudo causar también que se desconectara el TOUS. En principio, a ver, la parte que he dicho que hemos resumido es las pruebas físicas efectuadas sobre el TOUS. Al TOUS se le dedica... Es que falló el TOUS, falló. Sí, perdón. Si quiere le contesto. No, si quiero vale. Que me conteste, pero que me conteste a lo que yo le pregunto, sí, porque claro... es que usted me ha dicho lo que han resumido. Resumimos, creo que a lo mejor quizás se resume porque parece que no se entiende bien, las pruebas físicas efectuadas al relé 2.5. Sí. Vale. Al TOUS se le dedica muchísima intensidad en el informe, tanto en la fase de datos como en la fase de análisis y especialmente en la fase de las recomendaciones, desde las recomendaciones que se emitieron antes del informe final como las contenidas en el propio informe final, en el cual se pide a las autoridades de certificación norteamericanas y europeas que eleven el TOUS a la categoría de sistema esencial para los aviones de esas series. Más que pedir eso, nosotros no podemos pedir nada más. El TOUS es un sistema que por su propia naturaleza tiene una probabilidad de fallo en la categoría de sistema no esencial. No está multiplicado, no está redundado ni triple redundado y además tiene una tasa de fallos que se considera la adecuada como un sistema de backup. Es un sistema de respaldo. De respaldo porque se supone que en la mentalidad de cuando se implantó este sistema y se incorporó a las normas de certificación, se entendía que por el delante había suficientes medidas correctoras de la falta de seguridad en una operación como para que el TOUS fuera simplemente un sistema adicional al cual le íbamos a dar una exigencia mayor. Y ese es, digamos, el problema por el cual aparecen modos de fallo del TOUS que puedan estar relacionados con el relé 2.5 o relacionados, como he dicho antes, el relé 2.5 es solamente una pequeña parte de la cantidad de elementos que conectan al TOUS, de cualquiera de esos elementos. Y esos modos de fallo están contemplados en la normativa. Y nosotros lo que hemos pedido es que eso se cambie. No se puede pedir más que todo eso se cambie. Porque si no, pues estamos en la situación de partida. Al hilo de eso, claro, esa es otra de las cosas que aquí nos hemos planteado, que el informe de la CIA hace una serie de recomendaciones, pero que muchas de ellas no se tienen en cuenta. Entonces, el nivel de obligatoriedad de esas recomendaciones, no sé si usted ve algo así como el sistema americano, donde hay que llegar a un acuerdo, están forzadas a llegar a un acuerdo la parte que emite el informe con la autoridad de navegación, si eso a lo mejor nos llevaría a conseguir que se cumplieran. Probablemente es una tarea de refuerzo adicional, el tener que sentarte a hablar con el recomendado para tener que llegar a una situación que, digamos, deje tranquilos a la autoridad de investigación, que es la que manda la recomendación. Entonces, es el único Estado que yo conozca que hace una acción parecida. Los demás siguen aplicando los preceptos del anexo 13 tal conforme están. Es que la recomendación es una recomendación. Ya, se entiende, sí. Bueno, usted nos ha hablado también sobre los modelos de trabajo y cómo se forman los equipos y si aumenta el accidente es mayor, más complejo, se suman equipos. Pero claro, yo la estaba escuchando y también me venía a la cabeza, pues por ejemplo, todo lo que hemos escuchado aquí sobre el acceso a la información, porque esos equipos pueden investigar, pero les hace falta información y resulta que no se las dan. Entonces, pues si la información no se la dan, se reclama hasta que se obtiene. Ya, pero también hemos escuchado, porque hemos tenido aquí representantes, por ejemplo, de la compañía, ¿no?, de Boeing, como que ni se les entrevistó para hacer el informe y personas que nos han dicho que ha habido muchísimo retraso y tampoco sabemos muy bien si toda la información solicitada llegó. Desde luego nosotros la que solicitamos llegó y lo que sí que tenemos es unos cauces. Nosotros no podemos pedir la información
Directamente. Directamente, me refiero cuando estamos fuera de nuestras fronteras. Ya. Si estamos dentro de España, sí que nos dirigimos directamente a quien consideramos que le tenemos que pedir la información. Pero cuando salimos del ámbito de nuestra jurisdicción, por decirlo de alguna forma, tenemos que ir a través de los vehículos que da el anexo 13, y es contactar con el representante acreditado de la organización de investigación lo del sabemos. Estado. Entonces, esa es la forma. ¿Por qué? Porque esa organización, dentro de sus fronteras, tiene capacidad de exigir A la compañía. a quien sea que conteste. Mientras que nosotros no, porque somos, digamos, de un país extraño y no tenemos esa capacidad. Entonces, nosotros siempre tenemos que ir por el conducto, digamos, reglamentario, claro. el que toca. Entonces, cuando hemos necesitado información, pues, por ejemplo, en el caso del NTSB, teníamos una vía directa con el representante acreditado, que por supuesto estuvo muchísimas veces en Madrid, y teníamos vía directa con él y nos conseguía lo que necesitábamos. A veces no depende de ellos el tiempo que tarden ellos en recabar la respuesta, es decir, no es una respuesta que la tengan ellos, sino ellos tienen que ahora contactar con la organización que sea, y esa organización tiene que emitir esa información y nos tiene que llegar a través del representante acreditado. Pero es el vehículo habitual. Ojo, no para nosotros. Sí, sí. Para todas las comisiones del mundo. Todas funcionan igual. Sí. Bueno, mire, en relación a la actividad de los miembros de la CIAYAC, cuando se le preguntaba si creía usted que debían de estar todos, residir aquí en nuestro país, en España, usted decía que le parecía que era suficiente cumplir con la actividad. ¿Y me puede explicar qué es eso? Pues hacer todo el trabajo que tienes que hacer. Nosotros no estamos, digamos, no somos plantilla de la comisión. Nosotros cada uno tenemos, los que estamos en activo, tenemos nuestro puesto de trabajo, y entonces ejercemos nuestro trabajo y adicionalmente al trabajo que tenemos en donde estemos trabajando, tenemos la actividad encomendada por ser miembros del Pleno. Un ejemplo para entenderla. Un ejemplo de esa actividad que dice que cumple. Pues yo, por ejemplo, soy profesora de universidad, soy no, catedrática. No, la que usted cumple como miembro de la CIAYAC. Pues es estudiar todos los trabajos que aparecen en el Pleno, todos los informes. Si soy el miembro de enlace en una investigación, pues estar siguiendo la investigación, en contacto con los investigadores, y es una actividad que tiene una gran parte de trabajo que tú puedes hacer, digamos, por ti mismo, con los informes, con los documentos, con las pruebas. Si tienes que desplazarte a una reunión, tienes que hacer una visita o tienes que hacer muchas, pues te tienes que desplazar. Pero, por ejemplo, este año, ¿cuántas reuniones ha tenido el Pleno de la CIAYAC? Pues tenemos obligatorias, bueno, es decir, fijas, por decir de alguna forma. Hay 11 plenos, que son los 11 meses del año descontando el mes de agosto, pero luego se organizan tantos plenos extraordinarios como sean necesarios, y hemos tenido unos cuantos. Lo que no le puedo decir es cuántos, porque no los he sumado. Pues a lo mejor hemos tenido 5 o 6 plenos extraordinarios más luego cualquiera de las reuniones de trabajo que tenemos nosotros mismos en el Pleno, sin tener la categoría de reunión extraordinaria del Pleno, más los contactos con los investigadores, que yo me he desplazado a la comisión, o incluso a veces miembros de la comisión han venido a mi laboratorio y hemos trabajado allí. Eso ya lo podemos regular como sea. Pues muchísimas, varias por mes. ¿Y no son presenciales? ¿No tienen que estar...? ¿Qué? ¿Deben ser presenciales? Pueden ser presenciales, pero podríamos hacerlas también por videoconferencia. No hace falta. Sí, porque es para una reunión, se puede hacer por videoconferencia. Bien. Cuando usted empezó su comparecencia, nos habló de todo el relato de la normativa y de la importancia de la OASI. ¿Sí? ¿Cuántas veces han acudido usted misma como vocal de la CIAYAC a reuniones de la OASI, por ejemplo? Varias veces. He estado creo que 3 veces. Yo estuve tomando parte como miembro de la CIAYAC de una fuerza de trabajo para la protección de la información reservada que se maneja y, digamos, la relación entre esta información y la coordinación con las autoridades judiciales. Fue una fuerza de trabajo de OASI que se llamaba la Task Force SIPTF, pues un acrónimo, y tuve que ir varias veces a Montreal a reuniones allí, y luego tuve que ir a Bruselas también a reuniones de coordinación de la Comisión Europea para coordinar la respuesta europea y, digamos, la respuesta que dábamos, tener una postura consensuada o ver los puntos de disensión, en fin, un poco preparar las reuniones de Montreal. Las hicimos en Bruselas, otras se hicieron de forma remota, y luego teníamos una herramienta de trabajo de OASI, de teletrabajo, que te permite interaccionar con tu comité sin necesidad de tener a Canadá, claro. O sea que es normal que los vocales de
Yo no sé si es normal. Cuando llegué me propusieron tomar parte en esta tarea. ¿No sabe si algún vocal más lo hace o no? Sí, también. Sí. Y hablaba usted de una task force ahora, pero ¿y la que se refiere a la circular 285 de asistencia a las víctimas de accidentes? En esa no recuerdo que nos llamaran a los vocales del Pleno. ¿No participaron? No, yo no, desde luego. Vale. Yo participé en la de protección de la información. Otra de las cuestiones que ha salido aquí varias veces tiene que ver con la instrucción circular 1119B, ¿sí? Porque no terminamos de tenerla, o por lo menos de tenerla firmada. Entonces, ¿usted tiene conocimiento de su existencia? ¿La ha utilizado alguna vez? Yo tengo aquí una fotocopia. ¿Firmada? Pues no sé lo que pone. Es que parece ser que las que nos dan no están firmadas. Es esto. No sé si No está firmada tampoco. Y podríamos tener alguna firmada, porque yo, la verdad, que sin un papel que no tiene ninguna firma Vale. Este documento nos ha venido de la Dirección General de Aviación Civil. Nosotros no somos el... Claro, si eso nos lo dice todo el mundo. Claro. Pero luego resulta que les pedimos que si nos pueden dar, lo normal es que una circular, que además regula lo que regula, esté firmada, o que alguien asuma, mira, esto lo digo yo, la Dirección General como ente, o no sé. Ya, pero bueno, el documento nos viene de la Dirección General y nos viene en ese formato, entonces nosotros no tenemos otro documento. Yo es el que tengo, con el que hemos trabajado. No tengo ninguna otra cosa. Vale, pues muy bien, muchísimas Sí, gracias. está pedido además, Nada. pero sin Se ha recibir pedido todavía. y no hay manera, ¿no? Vamos a insistir, Vamos, Vale. te lo Nada, yo acordamos como- en la mesa esta mañana. Vale. Pero tiene razón Muchas la portavoz, gracias. efectivamente. Muchas gracias, señora Bento. Muchas gracias, señora Cuerno. Siguiente compareciente que debe estar ya esperando. No, es videoconferencia. Es vídeo, pero Tenemos- debe estar allá. Sí. Vale, pues me levanto. De nada, usted.